Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva charla de nuestro webinar, hoy lunes 19 horas. Hoy un tema que es la primera vez que tocamos en el año, de disfagia y desnutrición. Eh, en realidad la segunda, porque ya escucharon la primera que tiene que ver con todo el diagnóstico. Ahora tenemos con el manejo. ¿eh? Así que para eso convocamos a nuestra licenciada, te llamamos nuestra acá, Lara, ¿eh? Licenciada en nutrición Lara Nasser, que trabaja aquí en el Hospital Italiano con nosotros y para nosotros va a ser un gusto escucharte. Por favor, hagan las preguntas que quieran. Aquí en el Zócalo va a salir nuestro mail, donde ustedes si matan un comentario van a recibir luego las preguntas choice y así obtener el certificado. Bueno, sin más, gracias Lara nuevamente y te escuchamos con toda atención. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lara Nasser, soy licenciada en nutrición y formo parte del servicio de alimentación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y como les mencionaba Marcelo, la idea de hoy es hablar un poco acerca de la disfagia y desnutrición, el mejor manejo en el ambulatorio. Un breve resumen, así como para introducirnos en la charla acerca de la disfagia, es la dificultad o la malestar durante la progresión del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago y frecuentemente es un síntoma subdiagnosticado. Esta, esta dificultad puede deberse tanto a alteraciones estructurales o funcionales y puede estar presente durante el envejecimiento o asociado a diversas patologías, como puede ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, enfermedades neurodegenerativas o en tratamientos para cáncer de cabeza y cuello. Principalmente tenemos dos alteraciones que se pueden presentar en la disfagia. Por un lado, podemos tener alterada la eficacia, que esto va a producir una incapacidad para alcanzar los requerimientos tanto nutricionales como hídricos, y como consecuencia podemos llegar a tener malnutrición y deshidratación. Por otro lado, la alteración en la seguridad es el peligro de aspiración de los alimentos y los líquidos hacia la vía aérea. Esto como consecuencia nos da la neumonía por aspiración. Todo esto lo que va generando es un impacto en la calidad de vida de la persona que presenta disfagia y también en el sistema sanitario. Está buenísima esa guía Lara, recargando el subdiagnóstico de este tema, porque quizás el paciente a nosotros nos viene con pérdida de peso. ¿Mm? Y quizás no te dice que está comiendo menos o poco porque tiene algún trastorno del glutatorio. O sea, tenemos que ir a buscarlo está dentro de esa cuestión. Entonces, por eso me quiero rescatar mucho esa frase que vos pusiste en negrita, porque la realidad es así. No viene diciendo tengo disfagia, como menos y por eso bajo de peso. Sino viene por la cuestión cuando los síntomas son sutiles. Sí, quizás a veces se demoran más de lo normal en comer o cosas así que uno frecuentemente lo pasa desapercibido y en realidad, bueno, es uno de los síntomas de la disfagia también. Bueno, me pareció importante resaltar este estudio, que es uno de los múltiples estudios que se realizó para evaluar el impacto en la calidad de vida que refieren las personas que presentan disfagia, ya que es un síntoma inhabilitante, incómodo y va a interferir en los aspectos básicos como son alimentarse y beber. Todo esto va a generar una repercusión emocional en las personas. Lo que las personas diagnosticadas con disfagia resaltaban en cuanto se les preguntaba qué impacto tenía la disfagia en su calidad de vida, refirieron que había un cierto interés, una pérdida de interés, perdón, con las comidas al momento de alimentarse. También muchas veces referían que generaba una depresión porque
algo que sea placentero pasó a ser algo que lo sufren o que es incómodo. Y también muchas veces por este motivo dejan de salir a comer afuera o se aíslan de manera solitaria para el momento de la comida, para no sentir vergüenza o para no pasar vergüenza comiendo frente a otras personas. Entonces, esto obviamente genera un impacto muy importante de manera negativa en la calidad de vida que presentan estas personas. Sí, lo que vos decís es tremendo, salvo que esto suceda también en los pacientes con deterioro cognitivo, ¿viste? Porque Ujú. también los de deterioro cognitivo empiezan con estas cuestiones también, y obviamente quizás por su deterioro es un mecanismo de defensa dentro de todo lo que afecta su calidad de vida, pero lo que vos comentás acá es todo el impacto secundario que conlleva la disfagia. Bueno, ¿cuáles son los pilares fundamentales para el tratamiento? Tenemos por un lado la rehabilitación, que puede ser la estimulación sensorial de la cavidad oral, realizar ejercicios rehabilitadores de la musculatura orofaringia, diferentes técnicas de apoyo. Es fundamental también los cuidados básicos de higiene y se demostró que el 47% de las personas con diagnóstico de disfagia puede mejorar en las 2 a 3 primeras semanas y a los 2 a 4 meses se puede sumar un 17%. Por eso es importante siempre seguir las indicaciones médicas, ver si indican rehabilitación, bueno, que realmente se realice, porque es importantísimo para no limitar a las personas a una consistencia determinada o a un diagnóstico determinado, cuando muchas veces pueden llegar a mejorar e ir progresando a lo largo del tiempo. Por otro lado, tenemos las medidas compensatorias, que una vez que se diagnostica la disfagia, hay ciertas modificaciones que se pueden hacer para favorecer el momento de la comida en estos pacientes, como pueden ser determinados eh, movimientos de cabeza o posicionarse de determinada manera la cabeza, el cuello o el cuerpo para facilitar en el momento de la comida. Y también, que es donde me voy a centrar hoy en esta charla, es la incorporación de dietas de textura modificada. Para el tratamiento, obviamente, es fundamental un equipo interdisciplinario para realizar una detección temprana de la disfagia, implementar el tratamiento más adecuado y la rehabilitación si es que corresponde. Te referís en las medidas compensatorias, por ejemplo, la de chin down, de llevar Exacto, bien el mentón hacia abajo, o sea, no comer en la cama acostado, que se te va para el otro, ni fondo blanco, ¿no? Pues yo eso lo charlo mucho con los pacientes y los familiares, ¿viste? Ojo, a veces cuando le pedís el estudio, a veces te dice si la maniobra compensadora es efectiva o no. claro, A veces sí y a otras veces no, pero bueno, si uno lo sabe de antemano bien o si no, por lo menos hasta que tengamos el estudio adecuado, tratar de pregonar estas medidas. claro. Bueno, ¿qué sucede con las dietas de textura modificada? Las diferentes guías hace varios años empezaron a recomendar que todos los profesionales, todos los centros de atención se basen en las indicaciones de dietas de textura modificada en las normas ISDI, que son las International Dysphagia Diet Standardization Initiative, que como muestro acá, son diferentes texturas de la alimentación que van desde un nivel 0 al nivel 7, es decir, son 8 distintos niveles y se va progresando la consistencia. Tenemos tanto niveles para los sólidos como para los líquidos. Podemos ver que en el nivel 3 y 4 coinciden los sólidos con los líquidos, porque puede ser un líquido moderadamente espeso, coincide con un sólido licuado, o extremadamente espeso, un líquido que coincide con una consistencia puré de los sólidos, que es lo que habitualmente se indica como dieta procesada. Es decir, estas normas surgen a raíz de que no hay un acuerdo terminológico entre los diferentes centros de asistencia o entre los diferentes profesionales y según a dónde asiste el paciente se le indica de una manera o de otra la textura a la cual se tiene que llegar para que sea seguro para ese paciente y lo ideal es que se empiece a implementar estas normas para que básicamente todos en todos lugares del mundo hablemos el mismo idioma y sea mucho más fácil y más práctico para el paciente y para sus cuidadores comprender realmente cómo tiene que ser la alimentación.
Obviamente en cada nivel se explica bien en detalle qué método utilizar para saber si estoy realizando la modificación de la textura de manera adecuada, por ejemplo, a través de una jeringa, ver cómo fluye el líquido, o con el tenedor si piso y se deforma. Bueno, cada nivel de estas normas tiene su método de prueba para ver si realmente estoy logrando la consistencia adecuada. Esto es para evitar este impacto negativo en la adherencia y evitar el aumento de la morbimortalidad por realizar las dietas de textura modificada de manera incorrecta. Que es fundamental también en este tipo de dietas es que se realice una adaptación tanto de los alimentos y de los líquidos de manera individual. Y esto quiere decir, bueno, cada paciente va a tener un requerimiento nutricional e hídrico distinto. Es diferente si yo tengo un paciente desnutrido o que está normonutrido, va a ser distinto el requerimiento energético, el requerimiento proteico, si quiero replesionarlo nutricionalmente o si va a estar bien con un mantenimiento. Bueno, esto va a depender de cada situación en particular y es importante realizar la adaptación adecuada. También va a depender el grado de disfagia que presente, obviamente adecuarlo a patologías preexistentes como la diabetes, la hipertensión, si tuvo o tiene alguna cirugía gastrointestinal, etcétera, siempre individualmente. Diferentes gustos o hábitos, que es algo fundamental para mejorar la adherencia, y también es importantísimo la cuestión de la preparación, del modo en que yo presento el plato, visualmente cómo está, eso también tiene que ser adaptado a cada individuo. Es fundamental que se realice educación tanto al paciente como a los cuidadores acerca de las medidas posturales que mencionábamos anteriormente, también hacia la higiene bucal, por ejemplo, y siempre tener en cuenta que si el paciente no cubre requerimientos vía oral, se necesita implementar un soporte nutricional que puede ser a través del uso de suplementos nutricionales vía oral y o nutrición enteral de manera complementaria. Es decir, pueden existir varias vías de alimentación. El paciente puede estar comiendo alimentos vía oral, enriqueciéndolos con suplementos y a su vez también puede tener algún tipo de nutrición enteral, por ejemplo, con sonda nasogástrica, para así asegurarme cubrir los requerimientos nutricionales. Y Yo es te sí, escucho atentamente y yo me imagino rápidamente dos situaciones. Una situación como la nuestra, que tenemos fácil acceso a ustedes, las nutricionistas. Entonces uno detecta a ese paciente que a veces se quiere estudiar el paciente y a veces no. Y a veces le vas a pedir una videoilusión, no, doctor, yo no quiero, no puedo, y uno hace algo casero hasta que las vea a ustedes. Yo en general le digo que usen la procesadora o la licuadora de alguna manera, en una consistencia que lo pueda usar hasta con cucharita, con cuchara. eh, pero, o sea, ¿qué recomendación extra vos das antes de que, desde ya que uno debería trabajar conjuntamente con los nutricionistas o las nutricionistas? En el sentido de asegurar justamente estas dos cosas: por un lado la seguridad y por el otro lado la que sea lo eficacia, más sí. apetitoso posible y que requiera y que reciba los requerimientos que necesita. Ahora sí, igualmente te estás adelantando, Marce. Ay, estoy Eso, acá, me tomé un cafecito y me levantó las pilas ahí, pero bueno, son preguntas que uno se hace en el sí, consultorio, pero como vos comentaste en la diapro previa a este, es como que uno dice, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí en el consultorio? Que obviamente le pasa a los demás, pero siempre con el trabajo conjunto es clave. claro. Es fundamental eso, que haya un trabajo interdisciplinario donde cada uno desde su profesión puede ayudar más al paciente y que se sienta más contenido y también mejora todo el trabajo, ¿no? Mejora la calidad de vida del paciente. A la adherencia a este tipo de dietas, hay muchas barreras que se pueden trabajar para mejorarla. Miremos que los datos son que hay una adherencia del 22 al 50%, es decir, los pacientes muchas veces no adhieren a esta dieta, sea porque no le gusta o porque en realidad están adhiriendo a una dieta que no es la indicada y por eso disminuye este porcentaje. ¿Cuáles son las principales barreras que se pueden encontrar?
esto de la indicación, que muchas veces el paciente o los cuidadores no entienden correctamente la indicación, por eso es fundamental realizar educación, eh, que haya una falta de consenso en cuanto a las indicaciones, por esto mencionaba lo de las normas ISDI, como para que todos hablemos el mismo idioma y expliquemos lo mismo al paciente. Hay una insatisfacción de los pacientes con respecto a la textura o el sabor, que esto más adelante lo voy a explicar y voy a dar estas pautas para mejorar esta adherencia por la textura o el sabor de los alimentos, que muchas veces se procesan todos juntos, se mezclan todos juntos y demás, que ahora los voy a mostrar más en profundidad. Muchas veces los líquidos no están espesados de manera correcta y muchas veces también hace falta una supervisación, ¿sí? Ir evaluando constantemente al paciente y también a los cuidadores. Muchas veces no es suficiente una explicación escrita o verbal para que se comprenda bien la indicación, por eso les quería mostrar brevemente que existen algunas herramientas que podemos brindar los profesionales, tanto para los pacientes como los cuidadores, que son imágenes audiovisuales que se llaman NutriDIT. Cualquiera puede tener acceso a estas herramientas que como decía es un instrumento audiovisual, es decir, tiene imágenes, tiene videos, tiene audio, que lo que hacen es ir explicando el tema de las consistencias de la alimentación. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo de cómo son estas herramientas. Podemos ver que para cada nivel de las normas hay un método, muestran diferentes alimentos con los que se puede hacer la comida, cómo procesarlos adecuadamente, ver si queda pegado en la cuchara, si no, si con el tenedor se aplasta. Bueno, nada, esto brevemente como para que es algo útil que los familiares pueden acceder y despejan muchísimas dudas porque vienen acompañadas con videos, con fotos y no se quedan únicamente con las indicaciones verbales del médico. ¿Y esto es de acceso gratuito? O sea, no puedes entrar en internet y lo buscas así, Nutridis, así. Exactamente, Nutridits y se genera el acceso por internet, es gratuito. Buenísimo, buenísimo. Y tiene videos, tiene audio, así que es muy práctico y explican muy bien cada nivel de las normas. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que podemos implementar para mejorar la adherencia en estos pacientes? Por un lado, el tema de la textura que hablaba anteriormente, es importante que la preparación que uno realice sea húmeda. Podemos utilizar salsas, caldos para mejorar la textura del alimento, eh, utilizar, como decía Marcelo, mini pimer, licuadora, como para que no queden grumos, sea una textura homogénea y así vamos a garantizar que sea segura, ¿sí? También está bueno dar formas más atractivas a las preparaciones, utilizando mangas, por ejemplo, para que ese alimento procesado o de textura nivel 4 de las normas ISDI sea con forma y no sea un plato todo mezclado de consistencia puré que uno no sabe ni qué es lo que está comiendo. Por eso es importante no procesar los alimentos todos juntos, servir los alimentos por separado, es decir, si yo hago un pollo con puré mixto, no es lo mismo procesarlo todo junto que servir el pollo procesado por un lado, el puré de zapallo por otro y el puré de papa por otro. Muchas veces estas pequeñas cosas que uno hace en la alimentación hace que el paciente tenga más ganas de comer, que le sea más atractivo, que detecte cada sabor por separado de los alimentos y así sepa qué es lo que está comiendo para que cada alimento mantenga su propio color y sabor. Acá yo les puse algunas fotos como para que vean a lo que me refiero, ¿sí? Que las carnes estén procesadas por un lado, el puré se puede poner por otro y cambia muchísimo, ¿sí? El plato. Importante utilizar condimentos que resalten los sabores como los cítricos, los picantes. Obviamente todos los condimentos que sean apropiados se pueden utilizar para que la comida sea más sabrosa. Y también el tema de las temperaturas. Muchas veces las temperaturas frías o calientes, es decir, las extremas, eh, activan la sensación de sabor y generan que haya una mayor adherencia y que les guste más el plato. No servir tibio o toda la misma temperatura, sino utilizar estas temperaturas extremas. Qué buenas las diapos de abajo, porque parece que estás en Puerto Madero comiendo, que te lo sirven, vos lo ves ese y decís, esto lo hizo un chef, ¿entendés? Una cosa así, o sea, cómo te entra por los ojos.
Sí, tal cual. Hay algunas que son más complejas quizás, pero unas que son bien sencillas, sirviendo la carne ya por un lado y los purés por otro, ya cambia mucho. O utilizando salsas. Eso está bueno. Bueno, entonces una vez que logramos la consistencia adecuada, ¿cómo nos aseguramos que vamos a estar cubriendo con los requerimientos nutricionales de los pacientes, tanto calorías como proteínas? Obviamente, como dije en un principio, cada paciente es particular, cada uno va a tener su requerimiento especial para su situación clínica y su estado nutricional, pero bueno, a grandes rasgos lo que podemos recomendar ya de por sí de base es que sea por lo menos una alimentación completa, es decir, que tenga todos los macronutrientes como son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y también que se cubra el requerimiento de los micronutrientes como son las vitaminas y los minerales. Para esto lo que recomendamos es que se incorporen alimentos de todos los grupos, como por ejemplo los almidones, que es todo lo que es harinas, panificados, arroz, legumbres, fideos, pastas, papa, batata, todo eso entra del grupo de los almidones. Recordemos que el arroz, por ejemplo, es un alimento riesgoso si se da así como está para la dilución, como las arvejas, las legumbres. Tratamos siempre de que estén bien procesadas o bien mezcladas, humectadas, obviamente dependiendo de cada indicación de consistencia de particular de los pacientes. El otro grupo que es importantísimo que esté son las verduras, ¿sí? De cualquier tipo, de cualquier color. Es importante que haya variedad en cuanto a los colores porque ahí incorporamos diferentes vitaminas. Y por otro lado, un adecuado aporte proteico de carnes de cualquier tipo, vaca, pollo, pescado, cerdo, huevos, lácteos, todo eso es importante que esté, quesos para enriquecer las preparaciones y lograr un aporte proteico para preservar la masa muscular, sí, que es importantísimo. Obviamente el aporte de frutas, que tanto como las verduras aportan vitaminas y minerales. También es importante que haya variedad de colores para que nos aseguremos de cubrir todos los requerimientos. Y no es menor hacer hincapié en la importancia del agua, ¿sí? El requerimiento hídrico que muchas veces se deja de lado con el uso de espesantes. Suele haber una menor adherencia a tomar agua ya de por sí, que los adultos mayores quizás tienden a tomar un poquito menos de agua al tener menos sensación de sed. Entonces es importante que también se garantice el aporte de agua a través de los alimentos y, si es necesario, con el uso de espesantes. Es importante que se incorporen, por ejemplo, harinas, huevos, almidones como son la papa y la batata, no solo por esto que yo mencionaba para lograr un adecuado aporte nutricional, sino que también a su vez sirven para espesar los alimentos porque absorben agua, entonces logran una mejor textura. También para mantener los nutrientes intactos de las comidas, podemos elegir diferentes métodos de cocción que minimizan la pérdida de los nutrientes, como puede ser cocinar las verduras al vapor o si lo cocinamos al horno, utilizar las bolsas de cocción o envolver con aluminio para evitar mayores pérdidas. Y también si hacemos hervidos, podemos mantener esa agua de cocción y no descartarla porque ahí quedan muchas vitaminas y minerales. También a su vez, si vemos que es un paciente que quizás no está consumiendo mucha cantidad o que está perdiendo peso, podemos enriquecer preparaciones con el uso de suplementos nutricionales. Y ahora yo les voy a comentar más en profundidad qué versiones tenemos, pero siempre es una buena estrategia para enriquecer las preparaciones. Y resaltar de nuevo que es importante que haya variedad de colores para aumentar la atractividad, es decir, para evitar la monotonía y que el paciente tenga mayor adherencia y también aportando el valor nutritivo. Con respecto a la suplementación, acá les muestro más o menos qué variedades tenemos. Hay muchos más en el mercado, pero básicamente podemos encontrar suplementos en polvo, que pueden ser con sabor o sin sabor. Estos suplementos sin sabor están buenos porque se pueden utilizar tanto en preparaciones dulces como en preparaciones saladas. Esa es la ventaja que tienen. Y también se pueden incorporar en métodos de cocción rápidos, es decir, en un revuelto
o en una sopa que ya esté hecha, en purés y demás, para enriquecer estas preparaciones para que tengan un mayor valor en cuanto a calorías y proteínas. Estos suplementos son completos, es decir, que aportan macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono y grasas, y también son completos en el aporte de micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, al utilizar sin sabor tenemos esa ventaja. Lo que no se puede hacer con estos suplementos es cocinar mucho tiempo a altas temperaturas, pero cocciones así rápidas como mencioné yo, revueltos en alguna sartén o en algún omelette, se pueden incluso cocinar con ellos. Después tenemos los en polvo con sabor, que obviamente van más destinados a los alimentos dulces, pero pueden ser enriquecer los yogures o postrecitos que se hagan, se pueden incorporar estos. Y también podemos tener los suplementos líquidos, que obviamente vienen en diferentes sabores. Esto es importante, que se tiene que adaptar la consistencia de los líquidos a lo que sea indicado por el profesional. Quizás muchas veces es necesario espesar estos suplementos líquidos para lograr una consistencia adecuada. Y por otro lado tenemos el uso de los espesantes, que se utilizan para los líquidos, ¿sí? Cuando el paciente tiene una disfagia a líquidos, se utilizan los espesantes para lograr una consistencia más sólida, ¿sí? Que no haya riesgo de aspiración. Obviamente la cantidad de espesante por porción va a ser indicada por el profesional para que uno se garantice de lograr la consistencia adecuada. Algunos necesitan un poco más de espesante para lograr una consistencia más sólida y algunos con un poquito ya es suficiente. Perfecto. Vos, en general, todo este tipo, principalmente de los suplementos, son suplementos, complementan a una dieta que el paciente ya tiene, que está bueno porque lo que vos comentás, porque lo puedes incorporar a lo que ya está comiendo o puede ser algo como lo de la botellita que lo toma después. Yo habitualmente intento que sea, corregime vos si hay alguna estrategia diferente, pero que lo tome tipo de postre, fuera de la comida. Pues si lo toma al principio, como que yo te doy a vos un yogur para que comas y después no quieres comer más nada. O sea, no vas a querer comer el plato de milanesa con papa frita. O sea, en general yo trato de que sea, o sea, que sí estimulando siempre a que coma la comida. Sí, es importantísimo eso que decís. La realidad es que siempre se prioriza la comida, ¿sí? Se trata de que el paciente coma su comida, después puede ser, como vos decís, Marce, como postre o como colación, pero siempre después de comer, ¿sí? Para evitar que el paciente tome el suplemento antes de la comida y se quede sin hambre, porque son suplementos que llenan tasa ansiedad. Por eso quizás está bueno utilizar en polvo, que no aportan volumen, pero sí es importante eso, que si uno toma el suplemento solo, que él sea lejos de la comida posterior a la ingesta, si no le saca el apetito. Bueno, como recomendaciones generales, es importante también en el momento de la comida que el paciente esté sentado, si está postrado, acostado, que la cabecera esté levantada, así que no coma medio acostado, medio dormido. Es importante que esté bien despierto, que no se lo alimente cuando está somnoliento o dormido. Esto de la posición que mencionábamos anteriormente, de la barbilla inclinada un poquito hacia abajo, igual siempre va a ir con indicaciones individuales, ¿sí? En el momento de la comida. Estas son recomendaciones generales que se tienen que adaptar a cada situación. Es importante que la habitación esté iluminado, que el paciente no coma solo. A veces quizás es preferible hacer comidas menos abundantes, pero frecuentes en el día y no una comida muy voluminosa. Es importantísimo mantener una buena higiene bucal y muchas veces si son pacientes que están postrados o con poco movimiento suelen tender a la constipación, entonces es importante que en esta alimentación se incorpore alimentos fuente de fibra como frutas, verduras y legumbres para favorecer el tránsito intestinal, así también una correcta hidratación. Hay algunos alimentos que son riesgosos para que se produzca una broncoaspiración, como son aquellos alimentos que tienen doble textura, es decir, que tienen líquido y sólido al mismo tiempo. ¿Cuáles son estos alimentos de riesgo? Por ejemplo, una sopa con arroz, una sopa con fideos,
el arroz con leche, que tiene la leche líquida y el arroz, yogur con frutas o granola o cereales. Y estas texturas mixtas suelen ser muy peligrosas, porque quizás uno maneja bien los sólidos, pero lo líquido no tanto, entonces al estar mezclados es mucho más difícil el manejo. Alimentos pegajosos que pueden adherirse al paladar o a la cavidad bucal, como por ejemplo miel, dulce de leche, facturas que tienen el almíbar, los caramelos, alimentos que son resbaladizos o con riesgo de aspiración, que esto yo lo mencioné anteriormente, pero hace referencia a lo que es el arroz, las uvas, las cerezas, los frutos secos. Acá entran, por ejemplo, las arvejas, las legumbres, que son alimentos duros y que son muy resbaladizos, ¿no? No se pueden morder fácilmente. Aquellos alimentos que desprenden agua al morderse, como por ejemplo el melón, la sandía y la naranja, son frutas que tienen mucho líquido, entonces al morderlo disparan un chorro de líquido. Entonces esto hay que tener en cuenta si el paciente tiene una disfagia a líquido, ¿sí? Y aquellos alimentos que son crujientes o secos, que se van a desmenuzar en la boca y van a desprender miga, como por ejemplo las tostadas, las baby biscuits, las papas fritas, entre otras. Estos alimentos quizás solo son un riesgo, pero al humedecerse, como por ejemplo que hacen muchas veces mojar las vainillas en el té o las tostadas, esto hace que se hidraten y que no sean tan secos, entonces ahí se disminuye el riesgo. Buenísimo, ya tomé un montón de cosas para mis próximas consultas, me pareció muy, muy práctico. Buenísimo. Bueno, como para ir finalizando, conclusiones al tener en cuenta, siempre que tiene que haber un trabajo en equipo para la mejor atención del paciente. La falta de adherencia a las recomendaciones dietéticas es una barrera para el tratamiento y lo que va a hacer es aumentar el riesgo de deshidratación, malnutrición y neumonía por aspiración, y esto va a aumentar la morbimortalidad. Tener en cuenta que existen estas herramientas audiovisuales que muchas veces facilitan la explicación de las indicaciones y lo que hacen es mejorar la comprensión de los pacientes y los cuidadores. Y así van a garantizar una ingesta adecuada y segura, que es lo más importante. Y como último, saber que están los suplementos nutricionales orales, que muchas veces son una adecuada estrategia para utilizar cuando vemos que el paciente quizás no está cubriendo sus requerimientos únicamente con los alimentos bioral. Entonces lo podemos utilizar en diferentes versiones y adecuado a cada paciente para lograr cubrir estos requerimientos y que no haya una malnutrición. Y bueno, muchas gracias. Bueno, espectacular, Lara, me encantó realmente, sos muy buena docente. En lo personal aprendí mucho, así que ya te estoy agradeciendo. Y No, de bueno, nada. hagan las preguntas que quieran. Aquí va a salir de nuevo nuestro link del mail y bueno, y así obtener después las preguntitas Choice y el certificado. Bueno, gracias Lara nuevamente, gracias a ustedes y los invitamos a la próxima reunión que será el próximo lunes, 19 horas. Bueno, un abrazo muy grande y que estén todos bien. Chao, chao.